Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar este videito que va a tratar, como les había adelantado ya por Facebook, acerca de qué es la evaluación, qué características tiene y cómo llevarlo adelante. Vamos a tratar de hacer como muy brevemente algunos puntos para que les sirvan al momento de comenzar a planificar esa etapa en sus trabajos, puedan tener algunos elementos para contraponer aquello que ya conocen, que tiene que ver con su experiencia personal, que lo que fueron transitando a lo largo de su vida, principalmente en aquellas instancias de socialización que tuvieron en la escuela, sea desde el jardín de infantes hacia adelante. Hemos transitado distintos procesos de evaluación, nos hemos encontrado con esa palabra de muchas maneras y nos hemos vinculado a veces mejor, a veces peor. La idea es reencontrarnos con ese concepto de evaluación y desde ahora, desde nuestro rol como docentes, empezar a repensarla, ir hacia atrás y desentrañar un poquito acerca de sus características principales. Eh, para eso es necesario comenzar a plantearnos desde aquel momento en el cual históricamente se comenzó a sistematizar el proceso de evaluación. Y ahí nos tenemos que remitir a algunos de los elementos que fuimos viendo en alguna de las clases sobre los enfoques educativos. En el momento que aparece la planificación de objetivos, se construye una manera de poder medirlos, digamos, una particularidad y que fue, como tuvo mucho impacto en el sistema educativo, en el pensamiento pedagógico, fue esa posibilidad de poder concretar en objetivos concretos, medibles y precisos aquello que como docente estaba esperando lograr y a partir de ahí establecer los mecanismos, los instrumentos para poder medirlos y poder hacer un juicio, emitir algún juicio en relación a la comparación entre lo que me propongo como docente y lo que logro, los resultados que obtengo en términos de aprendizaje. Esto que ya lleva como muchas décadas de desarrollo tuvo un efecto bastante importante en el sistema educativo internacional, en el pensamiento pedagógico, como les decía, pero a lo largo de los años se fueron encontrando algunas otras formas de ver, algunas otras dimensiones que era necesario prestarle atención al momento de comenzar a planificar una evaluación, al menos desde el rol docente y desde el rol institucional. De esa manera comienzan a verse algunas otras particularidades. A ver, la pregunta era, ¿de qué nos estamos perdiendo si solo medimos el alcance, el logro o el nivel de logro de los resultados que tuvimos en términos de la comparación con los objetivos? Nos estamos perdiendo un montón de cosas que son aquellas cosas que no están esperables dentro de los objetivos, dentro de nuestra formulación de objetivos. Hay un montón de cosas que se aprenden que no tienen que ver con algo que nos propusimos inicialmente. Y el hecho de no poder registrarlo nos está dejando un montón de información afuera. Entonces, a partir de esas formulaciones empezaron a verse algunas otras maneras. ¿A qué, además de los objetivos, tenemos que prestarle atención al momento de llevar adelante un proceso de evaluación? Entonces, a partir de ahí, en las diferentes décadas se fueron dando muchas contribuciones desde el pensamiento pedagógico para ver de qué manera podíamos hacer más profundo aquel planteo inicial de la evaluación como medición de los objetivos. Ahí tenemos todas experiencias que se van dando desde el campo académico y también después de su aplicación práctica, en concreto en las escuelas y los docentes en sus espacios de trabajo áulico. Ahí nosotros vamos a tener que ir haciendo el rastreo de aquellas herramientas que los docentes que tuvimos a lo largo de nuestra trayectoria fueron utilizando y de qué manera el darse cuenta de algunos procesos que se estaban llevando adelante permitió que el docente tome algunas decisiones para reencauzar el proceso educativo. Entonces la posibilidad, por un lado tenemos esta posibilidad de medir al final de un proceso educativo qué nivel de logro tuvimos como docentes en función de los objetivos que nos proponemos, y por el otro, en términos de proceso, podemos identificar aquellas cosas que están funcionando bien, aquellas cosas que están funcionando mal, aquellas cosas que no pensamos para tomar decisiones en torno a nuestra práctica pedagógica. Ahí vamos a ver que de esa manera se van abriendo el panorama para la conceptualización de los distintos tipos de evaluación que son posibles o al menos que se conocen y que podemos utilizar hoy por hoy también en la formación profesional. Pero también hay que tener presente que hay algunas dimensiones de la evaluación vinculadas al poder y la autoridad que también empiezan a ser identificadas en algún momento del pensamiento científico de la época y empiezan a prestarle atención. Digamos, aquella idea inicial en la formulación de los objetivos, en la pretensión que el docente tenía de construir una forma
objetiva de educación, y en ese registro se ve cierta objetividad y especificidad alejada de cualquier cuestión personal. Empiezan en décadas posteriores y un poco más recientemente la identificación de que ningún instrumento de evaluación ni ninguna práctica de enseñanza está ajena a cuestiones valorativas, de creencias, ideologías y planteos subjetivos que el docente tiene y que necesariamente imprime en su práctica pedagógica concreta. Esas cuestiones de la identificación, por ejemplo, a través de la sociología de la educación, que es Bourdieu como uno de sus exponentes más importantes, es lo que va haciendo prestar atención de cuáles son los mecanismos individuales, subjetivos, que imprime un docente en su práctica pedagógica concreta. Y de esa manera empiezan a verse la necesidad, empezamos como sistema educativo, como escuelas, como docentes, a ver la necesidad de especificar, de acuerdo a criterios éticos, cuál es nuestro enfoque pedagógico, didáctico y también evaluativo, y de qué manera yo voy a poder ir identificando de qué manera se van dando los procesos de evolución, digamos, los procesos de aprendizaje, tanto mientras se van construyendo como al final del proceso educativo, al final de un ciclo lectivo, por ejemplo. De esa manera se empieza a identificar el proceso de evaluación como una práctica compleja, es una práctica social compleja, que requiere determinado tipo de preparación y también de reflexión pedagógica y didáctica. Nosotros como docentes nos enfrentamos por un lado con una fantasmática acerca de los procesos evaluativos que tienen que ver con la utilización que se fue haciendo a lo largo de la historia, de las experiencias personales que tenemos, y la evaluación como ese juicio que se elabora sobre una propia persona y a partir del cual se limita o se posibilita transitar algunos caminos. Todos hemos tenido en algún momento algunas situaciones más conflictivas en términos de la evaluación tradicional, y de esa manera eso fue imprimiendo alguna idea general y a veces equivocada de cuál es el lugar de la evaluación en el proceso educativo. Nosotros al momento de estar evaluando también estamos dentro del proceso educativo, forma parte de la tarea docente y tiene como finalidad, por un lado, si hablamos de esa cuestión de la medición de los objetivos, por ejemplo, una finalidad administrativa burocrática que tiene que ver con de qué manera certifico un nivel de aprendizaje que permita, por ejemplo, superar una instancia en particular, por ejemplo, tener un título o un certificado. Esa instancia burocrática que está presente en todas las instituciones educativas y que, por ejemplo, tiene como fundamento el registro de una evaluación escrita o de un trabajo práctico, de alguna instancia oral, tiene un registro numérico, por ejemplo, puede y debe ser contrapesado con otros tipos de esquemas de evaluación que tienen más que ver con una impronta cualitativa. Ahí nos metemos en algunas dimensiones complejas del proceso educativo y que tienen que ver con también algunos elementos que empiezan a traer del campo de las ciencias. Por ejemplo, desde las ciencias naturales, a partir de la pretensión de objetividad y la construcción de instrumentos numéricos para calificar a determinado sujeto, a determinada persona, y por el otro, desde el lugar de las ciencias sociales y los estudios fenomenológicos, los estudios de la comprensión, que quieren conocer un poquito más acerca de cuál es la dinámica y cuál es la particularidad que ese sujeto va construyendo, cómo ese sujeto va construyendo su propio proceso de aprendizaje. Estas cuestiones que son a nivel teórico, que tienen un fundamento filosófico epistemológico, se concretan en la práctica a través de la formulación de algunos instrumentos. Para formular los instrumentos de evaluación, que sería la respuesta a cómo evaluamos, tenemos un montón de posibilidades. Y las posibilidades siempre son creativas y nunca van a estar de un lado o del otro del proceso educativo. Nosotros como docentes debemos tener la habilidad o el manejo suficiente para construir aquel instrumento de evaluación más adecuado para dar cuenta de aquello que queremos dar cuenta, o sea, de obtener información. El proceso de evaluación es un proceso que nos permite sistematizar un conjunto de información y para sistematizarla debemos obtenerla. Entonces tenemos un montón de información que tenemos que tener para, a partir de ahí, conocer el proceso
por un lado, el proceso que cada estudiante fue desarrollando a lo largo de la situación educativa, y por el otro, de qué resultados al finalizar pudo obtener. Ahí tenemos una distinción básica que ahí tomen papel y lápiz y anótenla, que tiene que ver con los tipos de evaluación. Habíamos hablado ya inicialmente que existe el tipo de evaluación diagnóstica, que es un tipo de evaluación que se realiza al inicio, generalmente, de un proceso educativo. Uno puede iniciar al principio de un curso, uno puede iniciar una evaluación diagnóstica en cada momento de la instancia educativa. Ustedes, de acuerdo a lo que les parezca mejor y a lo que vayan identificando como necesidad, van a ir puntualizando en qué momentos es necesario realizar una evaluación diagnóstica para indagar un poquito, por ejemplo, los saberes previos de sus estudiantes, las características que tienen, y a partir de ahí poder organizar, reorganizar y adecuar mejor su propuesta de enseñanza. Pero por el otro lado tenemos dos otras formas de evaluación que remiten a aquellas cosas que señalé en un principio, que tienen que ver con una evaluación de proceso, una evaluación formativa, que es ese seguimiento y esta obtención de información que tenemos que hacer como docentes para poder adecuar nuestra práctica pedagógica. Es un seguimiento que vamos haciendo a lo largo del proceso educativo y que nos permite tomar mejores decisiones. Esto se puede dar por una multiplicidad de formas. La observación cotidiana puede ser una manera en la cual uno puede registrar algunos elementos que te permiten ubicarte en cómo está funcionando lo que uno propone para el conjunto de estudiantes. De esa manera hay un montón de maneras que uno puede implementar como docente, y que el desafío está en que sean lo más sistemáticas posibles. O sea, tomar registro de esas situaciones y que no pasen solo por apreciaciones a la pasada. Digamos, tienen que ser cuestiones pensadas, reflexionadas, registradas y analizadas para disminuir lo máximo posible aquella subjetividad que nosotros como docentes le imprimimos. Acuérdense de qué manera uno se puede haber sentido en su trayectoria educativa evaluado por algún docente por alguna cuestión personal o alguna apreciación que tenía que ver más con una simpatía o con una antipatía, o por ahí con algunas situaciones que fueron pasando en algún momento puntual del proceso educativo y que hizo que ese docente tuviera una mirada sesgada con respecto a tal o cual persona. Estas cuestiones son necesarias de revisarlas uno y una como docente para no cometer esos errores. ¿Para qué? En tal caso, identificar si hay alguna cuestión subjetiva de creencia, de ideología personal que está inmiscuyéndose en el juicio que yo elaboro sobre esa persona. De misma manera, ahí estábamos hablando de una evaluación formativa o evaluación de proceso. La evaluación sumativa o la evaluación de resultado tiene que ver con aquellas instancias más conocidas por nosotros, que son las que se realizan al final, por ejemplo, de una unidad, por ejemplo, al final de un proceso general, que tienden a sí medir el nivel de resultado que tuvo en ese planteo de objetivos iniciales con lo que el estudiante logró aprender al finalizar alguna instancia. Esta cuestión también remite a muchas formas diferentes en las que pueden realizarse. En general se nos tienden a parecer como algo automático la cuestión de la evaluación presencial, individual y escrita, y descartamos por ahí otros modelos evaluativos. Lo que siempre tenemos que tener presente es que la forma en la que nosotros vamos a evaluar, o sea, el instrumento que vamos a utilizar para hacer esa evaluación, debe ir en relación con lo que nosotros queremos medir. Una cuestión fundamental es no podemos evaluar aquellas cosas que no enseñamos, y en ese criterio nosotros no podemos dar por sobreentendido aquellas cuestiones sobre las que no trabajamos. Tenemos que elaborar una serie de criterios a partir de los cuales vamos a llevar toda la evaluación adelante. Estos criterios de evaluación van en relación con los objetivos. Entonces uno se formula un objetivo y tiene al momento que lo formula pensar qué tipos de cuestiones vamos a después medir, qué tipo de cuestiones vamos a prestarle atención para saber si esa persona aprendió o no aprendió, o si aprendió, en qué niveles aprendió. Cuántas cosas de las que yo había propuesto fueron apropiadas por esa persona en el proceso de enseñanza. Esta elaboración de los criterios de evaluación pueden ir desglosando en puntos en concretos aquellas cuestiones más generales que aparecen planteadas en el objetivo de aprendizaje. De esa manera, lo que quería plantearles es
un esquema general de que la evaluación es un proceso educativo, forma parte del proceso educativo, pero es una situación social compleja en la que se involucran un montón de cuestiones que fueron cambiando a lo largo de la historia, fueron transformándose y que siempre van en relación con aquel cual adoptamos nosotros como un enfoque de la enseñanza. Ahí ustedes van a tener que relacionar de qué manera aquel planteo que pensaban en la fundamentación se vincula también con la forma en la que yo voy a hacer la evaluación, necesariamente. Uno se posiciona dentro de un enfoque a partir de lo cual comprende la enseñanza y el aprendizaje, y a partir de ahí construye sus objetivos, sus contenidos y después su situación de evaluación. Tengan en cuenta que tenemos distintas instancias de evaluación. Está la evaluación diagnóstica, la evaluación inicial, que podemos desarrollar en distintos momentos del proceso educativo, la evaluación de proceso o formativa, que tiene que ver con de qué manera obtenemos información para poder tomar mejores decisiones al momento del proceso de enseñanza, de encarar la enseñanza. Y por último, la evaluación de resultado, que es una evaluación que tiende a medir en ese esquema más clásico los objetivos que yo me propuse y a construir un instrumento a partir del cual fácilmente uno puede certificar que esa persona tiene determinado tipo de conocimientos adquiridos en el proceso de trabajo. Con esto damos por finalizado el videíto, pero es un punto de inicio para empezar a pensar los procesos evaluativos y los procesos de enseñanza en general. Espero que les sirva para ubicarlos un poco, que revisen aquellas cosas que habían pensado y después las seguiremos viendo en el encuentro por Zoom. Les mando un saludo.